Hola a todos, mi nombre es Nora y hoy me gustaría compartir un capítulo de mi vida que nunca olvidaré. Cada vez que pienso en ello, una sensación pesada se instala en mi corazón y no puedo evitar culparme a mí misma. Es una historia que desearía poder borrar, pero la vida no siempre nos da esa opción. Todo comenzó hace años, cuando yo tenía 18 años y vivía con mi familia en Italia, una ciudad tan hermosa como misteriosa. En ese momento, pensaba que lo tenía todo. Mi familia estaba bien acomodada y tanto mi padre como mi madre prosperaban en sus carreras. Mi padre era un exitoso hombre de negocios y mi madre era una diseñadora de interiores muy reconocida. A pesar de sus agendas ocupadas, siempre encontraban tiempo para mí y para mis dos hermanos mayores gemelos, Joseph y Anthony. Joseph y Anthony eran 2 años mayores que yo y los caracterizaría de la siguiente manera: se aseguraban de que yo tuviera todo lo que pudiera necesitar, ya fueran cosas materiales o afecto. Pero, para ser honesta, el amor que mis padres me mostraban, por maravilloso que fuera, nunca se sentía igual que el amor que recibía de Joseph y Anthony. Su vínculo conmigo era algo especial. Antes de continuar con esta historia, no olviden suscribirse a mi canal para escuchar más historias verdaderas fascinantes. Asegúrense de ver hasta el final y mostrar su apoyo presionando el botón de me gusta. Confíen en mí, no querrán perderse esta historia. Ellos eran más que solo hermanos, eran mis protectores, siempre cuidándome. La forma en que me amaban parecía más profunda que el amor de mis padres porque siempre lo expresaban a través de acciones. Mis padres me amaban proporcionándome una vida cómoda, pero Joseph y Anthony iban más allá. Cuando estaba triste, lo notaban incluso si yo no decía nada. Cuando era más joven, siempre podía confiar en ellos sin miedo a ser juzgada. Sin importar si me caía o enfrentaba bullying cuando mis compañeros de clase se burlaban de mí por el vestido que llevaba en la escuela, Joseph y Anthony eran los primeros en intervenir y defenderme. Cuando llegaba a casa llorando, no solo me consolaban, sino que iban a la escuela para confrontar a esos niños. No usaban violencia, pero sus palabras afiladas y su actitud fría aseguraban que esos niños nunca más me molestaran. Eran como héroes, siempre listos para ayudar cada vez que lo necesitaba. Recuerdo las tardes en las que toda la familia se reunía, pero yo siempre quería sentarme entre Joseph y Anthony. Ellos me rodeaban con sus brazos, a veces incluso bromeando sobre quién se sentaría a mi lado. Siempre bromeaban diciendo que yo era su princesita y juraban que era su deber de por vida protegerme. Con el tiempo, me di cuenta de que su amor por mí era diferente al de cualquier otra persona. También fueron los primeros en ayudarme a superar mis problemas de imagen corporal en la adolescencia. Anthony pasaba las tardes enseñándome a aplicarme maquillaje ligero y asegurándome que era hermosa tal como era. Joseph, que siempre me llamaba la hermanita más linda del mundo, me ayudaba a elegir ropa. Me sentía valorada y su amor era especial, no solo de mis hermanos. Con mis padres en el trabajo, Joseph y Anthony eran mi roca emocional y me llevaban a la escuela. Me ayudaban con la tarea y se aseguraban de que nunca me sintiera sola. Tarde en la noche, si no podía dormir, tocaba su puerta y ellos siempre me recibían con una cálida sonrisa. A veces me contaban historias divertidas o simplemente se sentaban a mi lado hasta que me dormía. Fueron esas pequeñas cosas las que me hicieron creer que su amor por mí era mucho mayor que cualquier cosa que hubiera recibido de mis padres. Pero ese amor, que yo pensaba que era puro e inocente, eventualmente llevaría a... Compartiré el resto cuando reúna el coraje para confrontar ese aspecto de mi memoria. Lo recuerdo vívidamente porque, como la miembro más joven de la familia, frecuentemente me involucraba en comportamientos tontos sin miedo a reprimendas. Ocasionalmente saltaba y los abrazaba o me sentaba casualmente en sus regazos si estaban sentados en algún lugar. Joseph y Anthony no eran solo mis hermanos, eran mis mejores amigos, personas con las que nunca me sentía tímida, incluso al mostrar afecto. Una tarde, un cálido día de verano, salí de mi habitación. La luz del sol entraba por la gran ventana de la sala, creando una atmósfera pacífica. Joseph y Anthony estaban sentados en el sofá, concentrados en la televisión. No sabía qué estaban viendo, pero parecían muy absortos en ello. Sin pensarlo, me acerqué frotándome los ojos. No notaron que me acercaba, así que pregunté con picardía: ¿qué están haciendo? Me reí, dije, nada, y me acomodé cómodamente en sus regazos, descansando mi cabeza en el hombro de Joseph. ¿Qué están viendo con tanta atención?, pregunté, pero no recibí una respuesta inmediata. Cuando miré la pantalla, me di cuenta de que era una película romántica y justo cuando la película llegaba a su clímax emocional, los dos personajes en la pantalla se abrazaban y se besaban apasionadamente. Al verme mirando la pantalla, Joseph y Anthony se pusieron incómodos. Sonreí tímidamente y rápidamente cubrí mis ojos con su mano. No mires, Nora, esta no es una película para niños. Me reí intentando escapar de su agarre. Ya no soy una niña, tengo 18 años. Bromeé,
aunque en secreto encontraba la escena bastante interesante. Continué intentando mirar a través de los dedos de Anthony, riendo y bromeando con ellos al mismo tiempo. En ese momento, ya sea intencional o no, mi mano rozó algo dentro del bolsillo de Anthony. La sensación dura y cálida me sobresaltó y mi corazón se aceleró, así que rápidamente retiré mi mano. No me atreví a mirar a Joseph ni a Anthony. Lo siento, balbuceé, luego me levanté rápidamente y corrí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí de un golpe. Mi corazón latía con fuerza. Me senté en mi cama preguntándome qué acababa de pasar. La imagen del control remoto en el bolsillo de Anthony seguía repitiéndose en mi mente, haciendo que mi rostro se sonrojara. ¿Estaba exagerando o fue un accidente? No lo sabía, pero la vergüenza y el bochorno persistían y no podía obligarme a salir de mi habitación. El pensamiento de lo que Joseph y Anthony podrían pensar de mí me mantenía en mi habitación, incapaz de sacudir la imagen que me perseguía. No solo el contacto físico, sino la incómoda realización de que había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía entre nosotros. La cercanía que compartíamos parecía tener un límite frágil, uno en el que nunca había pensado antes. Esa noche, después de esconderme en mi habitación por un rato, decidí bajar a la sala. Me estaba dando hambre y sabía que mi familia probablemente me estaba esperando para unirnos a la cena, pero los eventos de la tarde todavía persistían en mi mente y me sentía un poco avergonzada. Seguía preguntándome si Joseph y Anthony estaban pensando en lo que había pasado, pero luego me tranquilizaba diciéndome que tal vez no era tan serio como pensaba y quizás ya lo habían olvidado. Abrí la puerta en silencio y caminé de puntillas por el pasillo con la esperanza de no encontrar sus miradas. Al acercarme a la sala, me detuve a escuchar cualquier sonido. Entré de puntillas a la sala, mirando alrededor con miedo de captar su mirada, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. ¡Qué extraño!, pensé, y me detuve frente al sofá donde me había sentado con ellos esa tarde. Todavía intentaba averiguar qué canal estaba en la televisión cuando dos caras se inclinaron hacia abajo, mirando en la misma dirección que yo. ¿Qué estás haciendo, Nora? La voz de Anthony sonó justo al lado de mi oído, haciéndome saltar. Joseph se rió ruidosamente desde el otro lado, añadiendo, «Pareces una ladrona». Solté un pequeño grito por la sorpresa, me di la vuelta y los vi parados justo detrás de mí. Su repentina aparición casi detuvo mi corazón y los tres saltamos al mismo tiempo. Anthony y Joseph me miraron y estallaron en carcajadas, dejándome incapaz de contener mi diversión y miedo. «Dios mío, me asustaron más allá de la comprensión», exclamé. Fingía estar enojada, pero no podía evitar reírme, sintiéndome como si acabara de ser burlada inesperadamente. ¿Y ustedes? Parecen estar tramando algo sospechoso. Joseph levantó una ceja sonriendo con picardía y Anthony me dio palmaditas en la cabeza bromeando. ¿No vas a comer nada? Me reí junto con ellos. En ese punto, la tensión incómoda de la tarde había disminuido. Me tranquilicé razonando que lo que había tocado antes no debía ser lo que había imaginado, de lo contrario los dos no estarían riendo así. Con ese pensamiento, sentí un alivio y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Solo estaba revisando si alguien estaba aquí. Sonreí brillantemente intentando cambiar de tema. ¿Qué están haciendo ustedes detrás de mí? Anthony se encogió de hombros. ¿Estás tratando de asustarme?, añadió Joseph. Solo estaba intentando asustarte un poco, pero no anticipé que tu reacción fuera tan sorprendente. Su voz era alegre. ¿Quién hubiera pensado que saltarías así? Tu expresión fue realmente preciosa. El ambiente se volvió más ligero y alegre mientras todos estallábamos en carcajadas. En ese punto, Joseph colocó su mano en mi hombro y dijo, «Está bien, vamos a comer. Toda la familia te está esperando». Asentí, sonreí y los seguí. La familia ya se había reunido alrededor de la mesa del comedor cuando entré a la cocina. Mis padres sonrieron gentilmente cuando me vieron entrar y me senté sintiendo el calor de la cocina y el ambiente pacífico y acogedor. Durante la cena, la conversación estuvo llena de risas. Mis padres hablaron de su trabajo mientras Joseph y Anthony me molestaban ocasionalmente con bromas ligeras. Me uní y la sensación de vergüenza de antes parecía haber desaparecido por completo. Después de terminar la cena, a pesar de que todavía estaba avergonzada por la tarde y las bromas, ya no me sentía ansiosa. Me sonreí a mí misma asegurándome que todo estaría bien. Joseph y Anthony seguían siendo los mejores hermanos que había tenido y con ese pensamiento me dormí pacíficamente. Sin embargo, la mañana siguiente no fue completamente pacífica. Con solo una delgada pared separando las habitaciones de Joseph y Anthony, permitiendo que incluso los sonidos más pequeños como películas o música fueran audibles. Yo era conocida por dormir hasta tarde, pero esa mañana desperté a las 8 de la mañana.
Pensé que todavía estaba soñando o que la luz del sol a través de las cortinas me estaba cegando, pero después de unos minutos de despertar, me di cuenta de que había un sonido extraño proveniente de la habitación de al lado. Mi habitación estaba ubicada entre las habitaciones de Joseph y Anthony, y nuestra casa tenía paredes delgadas, por lo que incluso el ruido más leve podía viajar fácilmente. Estaba acostumbrada a oírlos jugar o hablar, pero esta vez el sonido era diferente. Al principio asumí que estaban viendo una película de acción, pero cuanto más escuchaba, más convencida estaba de que algo estaba mal. El sonido no era como los ruidos típicos de una película y tenía un ritmo extraño. Mi corazón se aceleró y un pensamiento irrumpió en mi mente, haciendo que mi rostro se sonrojara. No quería creerlo, pero el sonido se volvió claro. No era música y tampoco era solo hablar normal. Aunque las paredes bloqueaban el sonido, aún podía oír ruidos sensuales rápidos mezclados con respiración pesada. Intenté ignorarlo, pero cuanto más escuchaba, más segura estaba de que Joseph y Anthony estaban viendo algo. Una oleada de vergüenza me invadió. ¿Por qué estoy despierta? Porque tuve que escuchar. Mi ritmo cardíaco aumentó y sentí como si me estuviera quemando. Me cubrí el rostro con las manos intentando detener los pensamientos que invadían mi mente. Esto es un asunto privado, me dije. Todo el mundo ha visto cosas así, incluso yo, pero oírlo provenir de su habitación me hacía sentir incómoda. Siempre habíamos sido cercanos y nunca me imaginé en esta situación, pero el sonido parecía aferrarse a mí cada vez más. Me senté, me levanté de la cama y abrí silenciosamente mi puerta. No sabía qué iba a hacer, pero no podía quedarme quieta más tiempo. Caminé suavemente por el pasillo intentando no hacer ruido, pero al acercarme a la puerta de Joseph y Anthony, el sonido se volvió tan claro que parecía que las paredes habían desaparecido. Me quedé allí, insegura de qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y me sentía avergonzada, confundida e insegura. Siempre había sabido que estas cosas sucedían, pero oírlas desde la habitación de Joseph y Anthony era una experiencia completamente diferente. Me mordí el labio, insegura de si debía regresar a mi habitación o quedarme donde estaba. La curiosidad se apoderó de mí y me apoyé contra la puerta intentando calmarme. El sonido solo se hizo más fuerte, atrayéndome. La puerta se abrió y di un paso hacia atrás. Anthony me sorprendió parado frente a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como si se hubiera enredado en algo que no debería estar haciendo. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro por lo que pareció una eternidad. El silencio era insoportable. Anthony se aclaró la garganta intentando romper la tensión. «Nora, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz nerviosa, evitando el contacto visual. Su rostro estaba rojo y podía notar que estaba tan avergonzado como yo. No podía mirarlo porque mi corazón latía con fuerza. Mientras intentaba hablar, balbuceé: «Solo estaba pasando por aquí». No sonaba convincente, pero era lo único que se me ocurría en ese momento. Justo entonces, los sonidos dentro de la habitación se detuvieron abruptamente. Joseph salió de detrás de Anthony, con el rostro tan rojo como el de Anthony. Ambos intercambiaron miradas intentando encontrar la explicación correcta, pero nadie dijo nada. El silencio incómodo era abrumador y forcé una sonrisa incómoda para ocultar mi vergüenza. «Solo estaba pasando por aquí», repetí. «Nada, me voy». Me di la vuelta y me alejé, ansiosa por salir de la situación. Cuando regresé a mi habitación, cerré rápidamente la puerta y me apoyé contra ella tomando una respiración profunda. Mi corazón todavía latía con fuerza y una extraña sensación embarazosa me invadió. No podía dejar de reproducir la escena incómoda en mi cabeza. La imagen de Anthony abriendo la puerta y la expresión de Joseph cuando salió se quedó en mi mente. El ambiente entre los tres estaba cargado de tensión y no podía sacudir la sensación de que constantemente me preguntaba qué estarían pensando de mí en ese momento. Tal vez se sentían tan incómodos como yo, o quizás incluso más. Lo que más me molestaba era haber escuchado algo inapropiado. Podría haber sido un accidente desafortunado, pero temía que cambiara la forma en que veía a Joseph y Anthony, mis dos compañeros más cercanos, mis hermanos, mis protectores. Aunque me cubría el rostro, los pensamientos negativos se hacían más fuertes. Mientras intentaba ignorarlos, me dije que esto solo era un momento inesperado que nadie quería. Tal vez estaba exagerando, pero no podía evitarlo. Me levanté y caminé por mi habitación intentando sacudir la inquietud. Solo fue un accidente, murmuré para mí misma, como si intentara convencerme de que no era gran cosa. Pero en el fondo sentía que algo tenía que cambiar, algo tenía que hacer que esto se sintiera normal de nuevo. Justo entonces, escuché un golpe en mi puerta. Mi corazón se hundió. Sabía que no podían ser mis padres, ellos no solían tocar cuando me necesitaban, así que debían ser Joseph o Anthony. Tomé una respiración profunda para calmar mis nervios antes de abrir la puerta y, cuando lo hice, vi a Anthony parado allí,
todavía con aspecto nervioso, con la mirada desviada, claramente intentando recuperar la compostura. Se rascó la cabeza con torpeza, con una sonrisa tímida en los labios. Nora, lo siento por lo que pasó. Joseph, no era lo que pensabas. Solo estábamos viendo una película y quizás el momento no fue el correcto. Me quedé quieta por un momento mirándolo con ojos vacilantes. Su rostro estaba rojo, su mirada insegura y podía sentir la confusión en su voz. Luego Joseph se acercó detrás de él, con el rostro mostrando la misma timidez y vergüenza que Anthony. Estos dos intentaban encontrar las palabras correctas, pero la tensión era tan espesa que no podíamos hablar. Sentíamos que estábamos esperando a que alguien hablara. Me di cuenta de que si este momento incómodo continuaba sería muy incómodo, así que tomé una respiración profunda y decidí romper el hielo. Sonreí avergonzada pero intentando sonar casual. Intenté aligerar el ambiente diciendo, «Vamos, no quise hacer las cosas incómodas. No se vean tan tensos. Solo estaba pasando por aquí». Anthony y Joseph intercambiaron una mirada, comunicándose silenciosamente con los ojos. Después de un momento, Anthony suspiró y sonrió débilmente. «¿Estás segura, Nora? ¿Te sientes cómoda?», preguntó con voz llena de incertidumbre. Inmediatamente los tranquilicé intentando aliviar sus preocupaciones. «No, estoy bien. De hecho, creo que incluso los amo más a los dos», añadí rápidamente, esperando hacerlos reír. Ambos me miraron con sorpresa y por un breve momento hubo una comprensión silenciosa entre nosotros. Luego pensé en una forma de hacer las cosas menos incómodas. Tomé la mano de Anthony y señalé a Joseph. «Vamos a mi habitación y hablemos, ¿de acuerdo? Consideremos esto una forma de compensar la incomodidad», sugerí. Se sorprendieron por la sugerencia, pero asintieron después de un momento. Parecía la única forma de romper la tensión, así que sonreí y me dirigí a mi habitación con los dos siguiéndome lentamente. Cuando los tres nos sentamos en mi cama, decidí aligerar el ambiente contando un chiste. Mirando a Joseph, bromeé, la película era tan buena que ambos perdieron la noción del tiempo. Joseph se rió con torpeza cubriéndose el rostro. «Vamos, Nora, deja de burlarte. Es solo que no pensamos que lo escucharías». Les expliqué que pensé que lo habían subido de volumen para que yo pudiera oírlo, con una ceja juguetona levantada. Eso nos hizo reír a todos. La tensión pareció desaparecer por un momento. Después de mantener una larga conversación, mi curiosidad me superó. Miré a Joseph y Anthony preguntándome si debería mencionar el pensamiento que acababa de cruzar mi mente. Después de una breve vacilación, reuní el coraje y pregunté, «¿Qué tal si probamos hacerlo de esa película?». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas e inmediatamente las lamenté. Estaba insegura de su reacción, pero mi curiosidad me superó, haciendo que Joseph y Anthony volvieran sus ojos muy abiertos hacia mí, sorprendidos por mis palabras. «¿Hablas en serio?», preguntó Joseph con voz confundida. Parecía como si no pudiera creer que estuviera proponiendo algo tan atrevido. Asentí intentando mantener una expresión seria. Solo tenía curiosidad. No haría daño intentarlo, ¿verdad? Hablé a pesar de que mi voz se desvanecía y no podía mirarlos a los ojos. Anthony respondió rápidamente con un tono firme y ambos apartaron la cabeza de mí. Sin embargo, insistí suavemente apretando sus manos en un intento de tranquilizarlos y animarlos a intentarlo. Estuvieron en silencio por un rato y después de un momento pude ver el conflicto en sus ojos. Joseph suspiró y con una mirada de impotencia dijo, «Está bien, pero solo esta vez y tenemos que mantenerlo en secreto. Nadie puede saberlo». La habitación se quedó quieta. Todos nos sentamos allí respirando en silencio y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Comenzamos con cautela. Cada movimiento, cada acción era cuidadosa pero también llena de una energía extraña. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero se sentía como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido, dejando solo a nosotros tres. Cuando todo terminó, el sol ya había salido alto, llenando la habitación de luz. No dijimos nada, solo nos quedamos acostados allí. Mientras yacíamos uno al lado del otro respirando uniformemente, la incomodidad que había temido desapareció por completo. Sentí una conexión más profunda entre nosotros, como si hubiéramos pasado por algo intenso juntos. Fuimos a la cocina a preparar el almuerzo y todo se sentía extrañamente natural, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero por dentro sabía que el límite entre nosotros había cambiado y, en lugar de arrepentimiento, sentí un nuevo vínculo, uno que nos unía más que antes. Joseph me miró con una suave sonrisa. «¿Estás bien?», preguntó gentilmente. Asentí devolviéndole la sonrisa. «Estoy bien y creo que los amo aún más a los dos», respondí. Las palabras me hicieron sonrojar, pero ellos sostuvieron mi mano con calidez. Sus ojos estaban llenos de afecto.
Nosotros también te amamos, dijeron, y continuamos comiendo. Desde ese día, nuestra relación cambió sutil pero claramente. Nuestra cercanía ahora era más profunda. No había incomodidad y cualquier distancia invisible entre nosotros desapareció. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, podía sentir una nueva comprensión, una cercanía que nunca había estado allí antes. Pero en el fondo sabía que lo que hicimos estaba mal. Habíamos cruzado inadvertidamente un límite, rompiendo las barreras que la sociedad y la moral habían establecido. Me digo a mí misma que fue por la curiosidad impulsiva de la juventud. No intento justificarlo, pero fueron nuestras emociones y curiosidad las que nos llevaron por ese camino. Aunque no me arrepiento, hay momentos en los que todavía experimento una vaga sensación de ansiedad. Ya no hablamos de ello, como si fuera un acuerdo tácito dejarlo en el pasado. La forma en que Joseph y Anthony me miran ahora es diferente. Me tratan de manera más gentil y cuidadosa, como si tuvieran miedo de causarme dolor. En cuanto a mí, cada vez que encuentro su mirada, mi corazón se acelera entre la excitación y la inquietud. Nuestra curiosidad nos llevó por un camino que nunca anticipamos. Mientras nuestro vínculo ha crecido más cercano, sé que también ha cambiado para siempre. Mirando hacia atrás, veo cómo mis acciones impulsivas dejaron una marca en nuestra relación, una marca que nunca podré borrar. Cruzamos una línea guiados solo por nuestras emociones y curiosidad. Aunque nadie más lo sabe, no puedo escapar de la verdad dentro de mí. Cada reflexión trae la misma realización. ¡Qué ingenua fui! Ese pensamiento persiste como un recordatorio constante de lo que he llegado a entender. La curiosidad es natural, especialmente cuando eres joven, pero no toda curiosidad debe ser actuada. Algunas barreras existen para protegernos de cometer errores que pueden dejar cicatrices duraderas. En lugar de restringirnos, las barreras protegen las cosas más preciosas de la vida. A veces, contenerse y mantenerse con los pies en la tierra es el curso más sabio. Mi historia sirve como recordatorio para pausar y reflexionar antes de actuar según impulsos fugaces. Mientras las emociones fuertes pueden desvanecerse con el tiempo, sus consecuencias pueden durar toda la vida. El respeto, la comprensión y un sentido compartido de responsabilidad forman la base del amor verdadero y las conexiones duraderas. Valora las relaciones que tienes y no las pongas en peligro por deseos momentáneos. Las cosas que realmente importan valen la pena conservarlas.